El hombre que inventó la inflación, John Law y la burbuja del Mississippi. En los anales de la historia financiera, pocos nombres evocan tanto fascinación y controversia como el de John Law. Este escocés brillante y audaz no solo revolucionó el sistema monetario de Francia en el siglo XVIII, sino que también creó uno de los primeros experimentos masivos con papel moneda que terminaría en una de las crisis financieras más espectaculares de la historia. La historia de John Law Mississippi Bubble no es simplemente el relato de un colapso económico, es la crónica de cómo un hombre con ideas revolucionarias sobre el dinero y el crédito logró convencer a toda una nación de apostar su futuro en un sueño que se convertiría en pesadilla. La Mississippi Bubble, que Law creó y dirigió entre 1717 y 1720, no fue solo una burbuja especulativa más. Fue el primer gran experimento moderno con dinero fiduciario, el precursor de los sistemas monetarios que dominan el mundo actual. Para entender la Mississippi Bubble Explained en su totalidad, debemos adentrarnos en la mente de su arquitecto, un hombre que entendió antes que nadie el poder transformador del crédito y la confianza en la economía moderna. John Law nació en una época de transición, cuando Europa comenzaba a despertar de siglos de pensamiento económico medieval y se adentraba en la era de la especulación, el comercio global y las finanzas modernas. Su historia es la de un visionario que vio el futuro del dinero con una claridad asombrosa, pero que también subestimó peligrosamente la fragilidad de la confianza humana en la que se basaba todo su sistema. Los primeros años. Forjando a un revolucionario financiero, John Law, vino al mundo el 21 de abril de 1671 en Edimburgo, Escocia, en una familia que ya tenía vínculos con el mundo de las finanzas. Su padre, William Law, era un próspero orfebre y prestamista, profesiones que en aquella época estaban íntimamente relacionadas con la banca primitiva. Los orfebres no solo trabajaban metales preciosos, también guardaban oro y plata para otros, emitían recibos por estos depósitos y gradualmente comenzaron a prestar dinero basándose en estos activos. Esta exposición temprana al mundo de las finanzas y el crédito marcaría profundamente la visión económica del joven John. La educación de Law fue excepcional para su época. Estudió matemáticas, comercio y economía política en Londres, donde su mente analítica encontró terreno fértil en los complejos problemas del comercio y las finanzas. Era una época de efervescencia intelectual en Inglaterra, donde pensadores como William Petty y Charles Davenant estaban desarrollando las primeras teorías modernas sobre economía política. Law absorbió estas ideas como una esponja, pero su genio residía en su capacidad para ver más allá de las teorías convencionales. Sin embargo, el destino tenía preparado para Law un giro dramático que cambiaría el curso de su vida. En 1694, a los 23 años, Law se vio involucrado en un duelo que resultó en la muerte de su oponente, Edward Wilson. Este incidente, que podría haber terminado con su carrera antes de que comenzara, se convirtió paradójicamente en el catalizador que lo transformaría en el pensador financiero más innovador de su generación. Condenado por asesinato, Law logró escapar de la prisión y huyó al continente europeo, comenzando un exilio que duraría más de 2 décadas. Pero este exilio forzoso se convertiría en su universidad financiera. Viajó por los Países Bajos, donde estudió de primera mano el funcionamiento del Banco de Ámsterdam, la institución financiera más avanzada de su época. Allí observó cómo los holandeses habían creado un sistema de crédito sofisticado que financiaba su imperio comercial global. Durante estos años de exilio, Law desarrolló una habilidad extraordinaria para las matemáticas aplicadas al juego y la especulación. Se convirtió en un jugador profesional, no por vicio, sino como laboratorio para probar sus teorías sobre probabilidad, riesgo y comportamiento humano. Sus ganancias en las mesas de juego le proporcionaron no solo sustento, sino también capital para sus experimentos financieros futuros. Más importante aún, el juego le enseñó lecciones fundamentales sobre la psicología de la especulación que más tarde aplicaría magistralmente en sus esquemas financieros. En los salones de juego de París, Venecia y Ámsterdam, Law observó cómo la confianza y la percepción podían crear valor de la nada.
Vio cómo un jugador hábil podía manipular las expectativas de otros para obtener ventaja, cómo la información asimétrica creaba oportunidades y cómo la psicología colectiva podía llevar a comportamientos irracionales. Estas observaciones se convertirían en los pilares de su filosofía financiera. Durante este periodo, Law también comenzó a desarrollar sus teorías revolucionarias sobre el dinero y el crédito. En una época en que la mayoría de los pensadores económicos creían que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y plata que poseía, Law llegó a una conclusión radical. El dinero era simplemente un medio de intercambio, y su valor no dependía de su contenido metálico, sino de la confianza que la gente tenía en él. Esta idea, que hoy nos parece obvia, era revolucionaria en el siglo XVIII. Law argumentaba que un país podía crear riqueza emitiendo papel moneda respaldado no por metales preciosos, sino por la productividad futura de su economía. Era una visión profética del sistema monetario moderno, pero también peligrosamente adelantada a su tiempo. En 1705, Law publicó su obra más importante, Money and Trade Considered, with a Proposal for Supplying the Nation with Money, El dinero y el comercio considerados, con una propuesta para abastecer a la nación con dinero. En este tratado, Law expuso sus teorías sobre la naturaleza del dinero y propuso un sistema bancario nacional para Escocia que emitiría papel moneda respaldado por tierras en lugar de metales preciosos. El libro causó sensación en los círculos intelectuales europeos, pero también generó una fuerte oposición. Los comerciantes y banqueros establecidos veían las ideas de Law como una amenaza a sus intereses, mientras que los teóricos económicos tradicionales las consideraban peligrosamente radicales. Sin embargo, algunos visionarios reconocieron el genio de sus propuestas. Las John Law Economic Policies, propuestas en su libro, incluían conceptos que no se implementarían ampliamente hasta siglos después. Un banco central que controlara la oferta monetaria, papel moneda respaldado por activos reales pero no metálicos, y el uso del crédito como motor del crecimiento económico. Law había vislumbrado el futuro de las finanzas modernas con una claridad asombrosa. Pero Law no era solo un teórico. Era un hombre de acción que buscaba desesperadamente la oportunidad de poner sus ideas en práctica. Intentó convencer a varios gobiernos europeos de adoptar sus propuestas, pero encontró resistencia en todas partes. Los ingleses rechazaron sus ideas por considerarlas demasiado arriesgadas. Los holandeses, a pesar de su sofisticación financiera, se mostraron escépticos. Incluso su Escocia natal rechazó sus propuestas. La frustración de Law era palpable. Tenía en sus manos las claves para revolucionar las finanzas mundiales, pero no encontraba un laboratorio donde probar sus teorías. Esta frustración lo llevó a buscar oportunidades cada vez más audaces, preparando el escenario para el experimento más ambicioso y peligroso de su carrera: la transformación del sistema financiero francés. Francia en crisis, el escenario perfecto para un experimento radical. Cuando Luis XIV, el Rey Sol, murió en 1715 después de un reinado de 72 años, dejó a Francia en una situación financiera desesperada. Las guerras constantes, la construcción de Versalles y una administración fiscal ineficiente habían llevado al reino al borde de la bancarrota. La deuda nacional ascendía a más de 3.000 millones de libras, una suma astronómica para la época, mientras que los ingresos anuales del gobierno apenas alcanzaban los 145 millones de libras. El nuevo rey, Luis XV, tenía solo 5 años, por lo que el poder real recayó en el duque de Orleans como regente. Orleans se encontraba ante una crisis que parecía no tener solución. Los métodos tradicionales de financiamiento estatal habían sido agotados. Los impuestos ya eran tan altos que amenazaban con provocar revueltas populares. Los prestamistas tradicionales habían perdido la confianza en la capacidad del gobierno francés para pagar sus deudas. En este contexto de desesperación, las ideas radicales de John Law comenzaron a parecer no solo atractivas, sino necesarias. Law había estado cultivando contactos en la corte francesa durante años, y su reputación como pensador financiero innovador había llegado a oídos del duque de Orleans. Cuando Law se presentó ante el regente con sus propuestas para resolver la crisis financiera francesa,
encontró por fin un oído receptivo. La propuesta de Law era audaz en su simplicidad: crear un banco nacional que emitiría papel moneda respaldado por la riqueza futura de Francia, particularmente por los vastos territorios que el reino poseía en América del Norte. Este banco no solo resolvería la crisis de liquidez inmediata, sino que también estimularía el comercio y la industria al proporcionar crédito abundante y barato. El 2 de mayo de 1716, Law obtuvo la autorización real para establecer la Banque Générale, el primer banco de emisión de Francia. El capital inicial del banco era de 6 millones de libras, dividido en 1.200 acciones de 5.000 libras cada una. Pero aquí estaba el genio del esquema de Law. Solo una cuarta parte del capital tenía que pagarse en efectivo. El resto podía pagarse con bonos del gobierno francés, que cotizaban muy por debajo de su valor nominal debido a la crisis de confianza. Esta estructura de capital era brillante por varias razones. Primero, permitía a Law establecer el banco sin requerir una cantidad masiva de efectivo, que era escaso en la Francia de la época. Segundo, al aceptar bonos gubernamentales como pago por las acciones, Law estaba efectivamente monetizando la deuda del gobierno, convirtiendo papeles sin valor en capital bancario productivo. Tercero, esta estructura creaba un incentivo poderoso para que el gobierno apoyara el banco, ya que su éxito aumentaría el valor de sus propios bonos. Los billetes emitidos por la Banque Générale fueron recibidos inicialmente con escepticismo por el público francés, acostumbrado a las monedas de oro y plata. Pero Law había previsto esta resistencia y implementó una estrategia brillante para generar confianza en su papel moneda. Primero, garantizó que los billetes siempre serían convertibles en metálico a demanda. Segundo, convenció al gobierno de aceptar los billetes para el pago de impuestos, lo que les daba un respaldo oficial inmediato. Más importante aún, Law se aseguró de que los billetes del banco fueran más convenientes de usar que las monedas metálicas. Los billetes eran más fáciles de transportar, contar y almacenar que las pesadas monedas de oro y plata. Para los comerciantes que manejaban grandes sumas, la conveniencia del papel moneda era innegable. El éxito inicial de la Banque Générale superó las expectativas más optimistas de Law. En menos de un año, los billetes del banco circulaban ampliamente por toda Francia y cotizaban con una prima sobre las monedas metálicas. El comercio se expandió rápidamente gracias a la mayor disponibilidad de crédito, y los ingresos fiscales del gobierno comenzaron a recuperarse. Pero Law tenía ambiciones mucho más grandes que simplemente operar un banco exitoso. Había vislumbrado la posibilidad de crear un sistema financiero integrado que combinaría banca, comercio colonial y finanzas gubernamentales en una sola empresa gigantesca. Esta visión lo llevaría a su siguiente y más audaz experimento: la Compañía del Mississippi. El nacimiento de un imperio. La Compañía del Mississippi. En agosto de 1717, apenas un año después de establecer su banco, John Law obtuvo del gobierno francés una concesión que cambiaría el curso de la historia financiera mundial. El regente le otorgó el monopolio comercial sobre Luisiana, el vasto territorio que Francia reclamaba en América del Norte, que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México y desde los Apalaches hasta las montañas rocosas. La Compagnie d'Occident, como se llamó inicialmente, tenía derechos exclusivos para desarrollar este territorio durante 25 años. Pero Law no veía solo un monopolio comercial. Veía la oportunidad de crear el primer conglomerado financiero comercial moderno, una empresa que combinaría banca, comercio, colonización y finanzas gubernamentales en una escala sin precedentes. El territorio de Luisiana era, en papel, inmensamente valioso. Los exploradores franceses habían reportado la existencia de vastos depósitos de oro y plata, tierras fértiles ideales para la agricultura y ríos navegables que facilitarían el comercio. Pero la realidad era muy diferente. La colonia francesa en Luisiana consistía en poco más que unos cuantos puestos comerciales dispersos y una población europea de apenas unos miles de personas. Law, sin embargo, no permitió que la realidad limitara su visión. Lanzó una campaña de marketing que sería la envidia de cualquier promotor moderno, pintando Luisiana como una tierra de oportunidades ilimitadas donde cualquier inversor podía hacer fortuna.
comisionó mapas que exageraban enormemente el tamaño y la riqueza de las ciudades francesas en América. Publicó panfletos que describían montañas de oro esperando ser extraídas y plantaciones que producirían riquezas inimaginables. La estructura financiera de la Compañía del Mississippi era tan innovadora como controvertida. Law emitió 200.000 acciones con un valor nominal de 500 libras cada una, pero permitió que los inversores pagaran con bonos del gobierno francés valorados a su precio nominal, no a su precio de mercado deprimido. Esto significaba que un inversor podía comprar acciones por valor de 500 libras, pagando solo unos 160 libras en bonos gubernamentales. Esta estructura creaba un incentivo poderoso para invertir en la compañía, pero también significaba que Law estaba efectivamente comprando la deuda del gobierno francés con promesas sobre la riqueza futura de Luisiana. Era un acto de fe extraordinario en el potencial de desarrollo colonial, pero también un castillo de naipes financiero de proporciones épicas. El éxito inicial de la Compañía del Mississippi superó incluso las expectativas más optimistas de Law. Las acciones, que inicialmente se vendían a 500 libras, comenzaron a subir de precio casi inmediatamente. Para finales de 1717, cotizaban a 550 libras. Para mediados de 1718, habían alcanzado las 1.000 libras. El público francés, hambriento de oportunidades de inversión después de décadas de estancamiento económico, se lanzó sobre las acciones de la compañía con un entusiasmo que rayaba en la manía. Law no se conformó con este éxito inicial. En 1718 obtuvo concesiones adicionales que expandieron dramáticamente el alcance de su empresa. La Compañía del Mississippi absorbió las compañías comerciales francesas existentes que operaban en África Oriental, China e India, convirtiéndose en la Compagnie des Indes. Ahora controlaba no solo el comercio con Luisiana, sino también el lucrativo comercio de especias asiáticas y el tráfico de esclavos africanos. Pero la expansión más significativa llegó cuando Law convenció al gobierno de otorgarle el derecho de recaudar todos los impuestos indirectos de Francia. La compañía ahora no solo era una empresa comercial, era efectivamente el departamento de ingresos del gobierno francés. Esta integración vertical de banca, comercio y finanzas gubernamentales era algo nunca visto antes en la historia económica. Para financiar estas expansiones masivas, Law emitió más y más acciones. El número total de acciones en circulación creció de las 200.000 originales a más de 625.000 para 1719. Cada nueva emisión se vendía a precios más altos que la anterior, alimentando una espiral especulativa que parecía no tener fin. La demanda por acciones de la Compañía del Mississippi se volvió tan intensa que se creó un mercado secundario en la Rue Quincampoix en París, donde las acciones se compraban y vendían a todas horas del día. La calle se llenó de especuladores de todas las clases sociales, nobles arruinados, comerciantes prósperos, artesanos ambiciosos e incluso sirvientes que habían ahorrado durante años para comprar una sola acción. Las historias de fortunas hechas de la noche a la mañana se multiplicaron por París. Un jorobado que alquilaba su espalda como escritorio para que los especuladores firmaran contratos ganó suficiente dinero para retirarse cómodamente. Un sirviente que había comprado unas pocas acciones con sus ahorros se convirtió en millonario en cuestión de meses. Estas historias, reales o exageradas, alimentaron aún más la manía especulativa. Law se había convertido en el hombre más poderoso de Francia después del regente. Su influencia se extendía desde las finanzas hasta la política exterior. Cuando necesitaba más colonos para Luisiana, convenció al gobierno de deportar criminales y vagabundos a la colonia. Cuando necesitaba más capital, simplemente emitía más acciones o billetes bancarios. Parecía haber encontrado la fórmula mágica para crear riqueza de la nada. Pero bajo la superficie de este éxito aparente, se estaban acumulando tensiones que eventualmente destruirían todo el sistema. La Mississippi Bubble que Law había creado se basaba fundamentalmente en la confianza del público en promesas sobre el futuro, no en activos reales presentes. Y como todos los sistemas basados en confianza, era extremadamente vulnerable a cualquier shock que pudiera quebrar esa confianza. El apogeo del sistema. Cuando Francia apostó su futuro.
Para 1719, el sistema financiero creado por John Law había alcanzado proporciones que desafiaban toda lógica económica tradicional. La Compañía del Mississippi no era ya simplemente una empresa comercial. Se había convertido en el corazón del sistema financiero francés, bombeando liquidez a través de toda la economía como el corazón bombea sangre a través del cuerpo humano. Las acciones de la compañía, que habían comenzado a 500 libras apenas 2 años antes, alcanzaron su pico histórico de 18.000 libras en enero de 1720. Esta apreciación del 3.500% en menos de 3 años no tenía precedentes en la historia financiera y no sería igualada hasta las burbujas tecnológicas del siglo XX. Para poner esta cifra en perspectiva, un inversor que hubiera comprado 1.000 libras en acciones originales habría visto su inversión crecer a 36.000 libras, una fortuna que lo colocaría entre los hombres más ricos de Francia. El impacto de esta apreciación en la sociedad francesa fue transformador. París se llenó de nouveaux riches, personas que habían hecho fortunas especulando con acciones de la Compañía del Mississippi. Estos nuevos millonarios compraban palacios, joyas, obras de arte y títulos nobiliarios, creando una demanda sin precedentes para bienes de lujo. Los artesanos, comerciantes y prestamistas que servían a esta nueva clase de ricos también prosperaron, creando un efecto multiplicador que se extendió por toda la economía. Pero la verdadera genialidad del sistema de Law no residía solo en la apreciación de las acciones, sino en cómo había logrado integrar completamente su empresa con el Estado francés. En diciembre de 1718, la Banque Generale se había convertido en la Banque Royale, el Banco Central Oficial de Francia. Law ahora controlaba no solo la emisión de papel moneda, sino también la política monetaria de toda la nación. Esta integración le permitió a Law implementar políticas que habrían sido imposibles para cualquier empresa privada. Cuando necesitaba más capital para sus operaciones, simplemente imprimía más billetes. Cuando el precio de las acciones comenzaba a declinar, usaba los recursos del banco para comprar acciones y sostener el precio. Había creado un sistema de retroalimentación positiva donde el éxito de la compañía fortalecía al banco y el poder del banco sostenía a la compañía. El gobierno francés se había vuelto completamente dependiente del sistema de Law. Los ingresos fiscales, que habían estado en declive durante décadas, se recuperaron dramáticamente gracias a la prosperidad económica generada por la especulación. La deuda nacional, que había parecido impagable en 1715, ahora parecía manejable gracias a la inflación creada por la emisión masiva de papel moneda. Law había logrado lo que parecía imposible. Había resuelto la crisis fiscal francesa sin aumentar impuestos ni reducir gastos. Pero quizás el aspecto más notable del sistema de Law era cómo había logrado democratizar la especulación financiera. Por primera vez en la historia, personas de todas las clases sociales podían participar en los mercados financieros. Las acciones de la Compañía del Mississippi se vendían en denominaciones lo suficientemente pequeñas como para que incluso los trabajadores pudieran comprarlas. Law había creado el primer mercado de masas para valores financieros. Esta democratización tuvo consecuencias profundas para la sociedad francesa. La especulación se convirtió en una obsesión nacional que trascendía las barreras de clase. Nobles y plebeyos se codeaban en la Rue Quincampoix, unidos por su común obsesión con el precio de las acciones. Las conversaciones en los salones parisinos giraban en torno a las últimas noticias de Luisiana y las perspectivas de la compañía. Law se había convertido en una figura casi mítica en Francia. Se le atribuían poderes casi sobrenaturales para crear riqueza. Su residencia en París se convirtió en un lugar de peregrinaje para inversores esperanzados. Los periódicos reportaban sus movimientos como si fueran los de un jefe de Estado. Había logrado algo que ningún financiero había logrado antes o después. Había capturado la imaginación de toda una nación. Pero Law no era ciego a los riesgos de su sistema. En sus escritos privados de la época, expresaba preocupación por la velocidad a la que se estaban desarrollando los eventos. Sabía que el valor de las acciones de su compañía había superado cualquier justificación racional basada en los activos reales de la empresa. Sabía que la cantidad de papel moneda en circulación estaba creciendo más rápido que la economía real.
Sabía que su sistema dependía crucialmente de mantener la confianza del público, y que esa confianza era inherentemente frágil. En un intento de dar más sustancia a las promesas de su compañía, Law intensificó los esfuerzos de colonización en Luisiana. Envió miles de colonos al territorio, muchos de ellos deportados forzosamente de Francia. Estableció plantaciones de tabaco e índigo. Construyó la ciudad de Nueva Orleans como centro administrativo y comercial de la colonia. Pero estos esfuerzos, aunque impresionantes, eran insuficientes para justificar las valoraciones astronómicas de su compañía. La realidad era que Luisiana, a pesar de su vasto tamaño, era una colonia marginal que generaba ingresos modestos. No había montañas de oro como las que Law había prometido. Las plantaciones producían beneficios, pero nada comparable a las riquezas que los inversores esperaban. El comercio con los nativos americanos era lucrativo pero limitado. En resumen, los activos reales de la Compañía del Mississippi eran una fracción minúscula de su valoración en el mercado. Law era consciente de esta discrepancia, pero creía que podía manejarla a través de lo que los economistas modernos llamarían crecimiento hacia la valoración. Su plan era usar el capital levantado a través de la venta de acciones para desarrollar rápidamente Luisiana y otras colonias francesas, generando eventualmente los ingresos necesarios para justificar las valoraciones actuales. Era una estrategia arriesgada que requería tiempo, suerte y, sobre todo, confianza continua del público. Pero el tiempo se estaba agotando. Para finales de 1719, algunos observadores astutos comenzaron a cuestionar la sostenibilidad del sistema de Law. Los banqueros extranjeros, particularmente los ingleses y holandeses, expresaban escepticismo sobre las valoraciones de la Compañía del Mississippi. Algunos inversores sofisticados comenzaron a vender sus acciones discretamente, tomando ganancias antes de que el mercado se diera cuenta de la sobrevaloración. Más preocupante aún, la inflación causada por la emisión masiva de papel moneda comenzaba a afectar la vida cotidiana de los franceses ordinarios. Los precios de los alimentos, la vivienda y otros bienes básicos habían aumentado dramáticamente. Los trabajadores, cuyos salarios no habían aumentado al mismo ritmo que los precios, comenzaban a sentir el impacto negativo del sistema de Law. La prosperidad que había beneficiado a los especuladores estaba empezando a perjudicar a las clases trabajadoras. Law intentó abordar estos problemas implementando controles de precios y regulaciones sobre el cambio de papel moneda por metálico. Pero estas medidas solo sirvieron para crear más tensión en el sistema. Los controles de precios llevaron a escasez de bienes básicos. Las restricciones sobre la conversión de billetes en metálico generaron sospechas sobre la solidez del banco. El sistema que había parecido tan sólido comenzaba a mostrar grietas. A principios de 1720, Law se encontraba en una posición imposible. Sabía que su sistema estaba sobrecargado y que necesitaba tiempo para que los activos reales de su compañía alcanzaran sus valoraciones de mercado. Pero también sabía que cualquier señal de debilidad podría desencadenar una pérdida de confianza que destruiría todo lo que había construido. Estaba caminando sobre una cuerda floja financiera, tratando de mantener el equilibrio mientras las fuerzas del mercado conspiraban para derribarlo. El final estaba cerca, aunque pocos lo sabían en ese momento. La Mississippi Bubble había alcanzado su tamaño máximo y estaba a punto de explotar con una fuerza que sacudiría no solo a Francia, sino a toda Europa. Las consecuencias of the Mississippi Bubble serían tan dramáticas y duraderas como su ascenso había sido espectacular. El colapso. Cuando la confianza se desvanece. El año 1720 comenzó con John Law en la cúspide de su poder e influencia. Había sido nombrado Controlador General de Finanzas de Francia, convirtiéndose efectivamente en el ministro de Economía más poderoso que el país había tenido jamás. Su sistema financiero parecía haber resuelto todos los problemas económicos de Francia. La deuda nacional estaba bajo control, el comercio florecía y miles de franceses habían hecho fortunas invirtiendo en su compañía. Pero bajo esta superficie de prosperidad, las tensiones se acumulaban como la presión en una caldera a punto de explotar. La primera grieta significativa en el sistema apareció en febrero de 1720, cuando el príncipe de Conti, uno de los nobles más influyentes de Francia,
Decidió convertir una gran cantidad de billetes del banco en monedas de oro y plata. Su acción no fue motivada por dudas sobre el sistema de Law, sino por una disputa personal con el financiero escocés. La conversión de Conti requirió que el banco entregara 3 carros llenos de monedas metálicas, una imagen que se extendió rápidamente por París y generó las primeras dudas serias sobre la capacidad del banco para honrar todos sus billetes. Law respondió rápidamente, prohibiendo los pagos en metálico superiores a 600 libras y requiriendo que todas las transacciones grandes se realizaran con billetes del banco. Pero esta medida, aunque necesaria, solo sirvió para aumentar las sospechas del público. La situación se deterioró rápidamente cuando Law intentó estabilizar el precio de las acciones de su compañía mediante un decreto que fijaba su valor en 9.000 libras, la mitad de su precio de mercado en ese momento. La intención era crear un piso para el precio de las acciones y restaurar la confianza, pero el efecto fue exactamente el opuesto. Los inversores interpretaron el decreto como una admisión de que las acciones estaban sobrevaloradas y comenzaron a vender masivamente. El pánico se extendió como un incendio por París. Las multitudes se agolparon en las oficinas del banco y de la compañía, exigiendo convertir sus billetes en metálico y vender sus acciones. La Rue Quincampoix, que había sido el símbolo de la prosperidad especulativa, se convirtió en una escena de caos y desesperación. Los precios de las acciones comenzaron a caer en picada, perdiendo miles de libras de valor cada día. Law intentó desesperadamente salvar su sistema, utilizó todos los recursos del banco para comprar acciones y sostener los precios. Emitió más billetes para proporcionar liquidez al mercado. Implementó regulaciones cada vez más estrictas sobre la conversión de papel moneda en metálico. Pero cada medida que tomaba solo servía para convencer más al público de que el sistema estaba en problemas. La psicología del pánico financiero es implacable en su lógica destructiva. Una vez que la confianza se quiebra, cada acción tomada para restaurarla es interpretada como evidencia de debilidad. Los intentos de Law de estabilizar el sistema fueron vistos como manipulación desesperada. Sus explicaciones sobre la solidez fundamental de la compañía fueron descartadas como propaganda. La misma habilidad retórica que había usado para construir su imperio financiero ahora trabajaba en su contra. Para mayo de 1720, el colapso era imparable. Las acciones de la Compañía del Mississippi, que habían alcanzado 18.000 libras en enero, cayeron por debajo de 5.000 libras. Los billetes del banco, que habían cotizado con prima sobre las monedas metálicas, ahora se comerciaban con descuentos significativos. El sistema financiero que había parecido tan sólido se desintegraba ante los ojos de toda Francia. La crisis se profundizó cuando se hizo evidente que Law había estado utilizando los recursos del banco para sostener artificialmente el precio de las acciones de su compañía. Esta práctica, que hoy sería considerada claramente fraudulenta, era técnicamente legal en la época, pero violaba la confianza fundamental que el público había depositado en la separación entre el banco y la compañía. Cuando esta información se hizo pública, la poca confianza que quedaba en el sistema se evaporó completamente. El gobierno francés, que había sido el principal beneficiario del sistema de Law, ahora se encontraba en una posición imposible. El regente no podía permitir que el sistema colapsara completamente sin destruir las finanzas del Estado, pero tampoco podía continuar apoyándolo sin arriesgar una revolución popular. La solución fue gradual pero inexorable: comenzar a desmantelar el sistema de Law pieza por pieza. En julio de 1720, Law fue destituido de su cargo como Controlador General de Finanzas. En octubre, fue despojado del control de la Banque Royale. Para diciembre, había huido de Francia, temiendo por su vida ante la furia de los inversores arruinados. El hombre que había sido el más poderoso de Francia después del rey se había convertido en un fugitivo, perseguido por las consecuencias de su propio genio financiero. El colapso final llegó en 1721, cuando las acciones de la Compañía del Mississippi volvieron a su precio original de 500 libras, eliminando completamente las ganancias especulativas de los años anteriores. Los billetes del banco fueron gradualmente retirados de circulación y reemplazados por monedas metálicas.
el experimento más audaz en la historia de las finanzas modernas había terminado en un fracaso espectacular. Las consequences of the Mississippi Bubble fueron devastadoras para Francia y para Europa en general. Miles de inversores perdieron sus fortunas de la noche a la mañana. Familias que habían sido ricas se encontraron en la pobreza. Comerciantes que habían expandido sus negocios basándose en la prosperidad artificial se declararon en bancarrota. La economía francesa entró en una recesión profunda que duraría años. Pero quizás el impacto más duradero fue psicológico. La Mississippi Bubble había demostrado tanto el poder como el peligro de los mercados financieros modernos. Había mostrado cómo la confianza y la especulación podían crear riqueza aparente de la nada, pero también cómo esa misma riqueza podía desvanecerse igual de rápidamente. La experiencia dejó a Francia con una desconfianza profunda hacia el papel moneda y la innovación financiera que persistiría durante generaciones. El colapso también tuvo implicaciones internacionales significativas. La crisis se extendió a otros países europeos que habían invertido en el sistema de Law o que habían adoptado elementos de sus innovaciones financieras. La South Sea Bubble en Inglaterra, que colapsó casi simultáneamente con la Mississippi Bubble, fue en parte inspirada por el ejemplo francés y sufrió un destino similar. Para John Law personalmente, el colapso marcó el fin de su carrera como innovador financiero. Pasó sus últimos años en el exilio, viviendo modestamente en Venecia y reflexionando sobre las lecciones de su experimento fallido. Murió en 1729, pobre y en gran medida olvidado, pero sus ideas sobre el dinero y el crédito sobrevivirían para influir en generaciones futuras de pensadores económicos. La Mississippi Bubble Explained en su totalidad revela una paradoja fundamental de las finanzas modernas. Las mismas fuerzas que pueden crear prosperidad y crecimiento económico también pueden generar inestabilidad y crisis devastadoras. Law había vislumbrado el futuro de las finanzas, pero había subestimado peligrosamente la fragilidad de los sistemas basados en confianza y especulación. Las consecuencias duraderas. Cómo una crisis cambió el mundo. Las consecuencias of the Mississippi Bubble se extendieron mucho más allá de las pérdidas financieras inmediatas de los inversores franceses. El colapso del sistema de John Law marcó un punto de inflexión en la historia económica europea, estableciendo precedentes y lecciones que influirían en el desarrollo de los sistemas financieros durante los siglos siguientes. En Francia, el impacto más inmediato fue la virtual eliminación del papel moneda de la economía. La experiencia traumática con los billetes de la Banque Royale creó una aversión nacional hacia cualquier forma de dinero que no fuera metálico. Esta aversión fue tan profunda que Francia no volvió a experimentar con papel moneda hasta la Revolución Francesa, más de 70 años después. Incluso entonces, los assignats revolucionarios fueron recibidos con profunda desconfianza por una población que recordaba las lecciones de la Mississippi Bubble. Esta resistencia al papel moneda tuvo consecuencias económicas significativas para Francia. Mientras otros países europeos, particularmente Inglaterra, desarrollaban sistemas bancarios sofisticados que facilitaban el comercio y la inversión, Francia se quedó atrapada en un sistema monetario primitivo basado en metales preciosos. Esta desventaja contribuyó al declive relativo de Francia como potencia económica durante el siglo XVIII, cediendo terreno a Inglaterra en el comercio global y la innovación financiera. El sistema bancario francés también sufrió daños duraderos. La integración que Law había creado entre banca, comercio y finanzas gubernamentales fue vista como peligrosamente irresponsable. Como resultado, Francia desarrolló un sistema financiero fragmentado donde estas funciones permanecieron estrictamente separadas. Los bancos franceses se volvieron extremadamente conservadores, evitando las innovaciones que caracterizaban a sus contrapartes inglesas y holandesas. Pero las consecuencias de la Mississippi Bubble no se limitaron a Francia. El colapso coincidió con la South Sea Bubble en Inglaterra, creando una crisis financiera europea que afectó a todos los mercados de capital del continente. Esta experiencia simultánea de burbujas especulativas llevó a una comprensión más sofisticada de los riesgos sistémicos en los mercados financieros.
En Inglaterra, las lecciones de ambas burbujas llevaron al desarrollo de regulaciones más estrictas sobre las sociedades anónimas y los mercados de valores. El Bubble Act de 1720 prohibió la formación de sociedades anónimas sin autorización parlamentaria específica, una medida que permaneció en vigor durante más de un siglo. Aunque esta regulación limitó algunas formas de especulación peligrosa, también restringió la formación de capital y la innovación empresarial. Los Países Bajos, que habían sido pioneros en muchas innovaciones financieras, también se volvieron más cautelosos después de las crisis de 1720. Los banqueros holandeses, que habían sido los más sofisticados de Europa, adoptaron prácticas más conservadoras y evitaron los esquemas especulativos que habían caracterizado el período anterior. A nivel intelectual, el colapso de la Mississippi Bubble estimuló el desarrollo de la teoría económica moderna. Pensadores como David Hume, Adam Smith y los fisiócratas franceses estudiaron cuidadosamente las lecciones del experimento de Law, desarrollando teorías más sofisticadas sobre el dinero, el crédito y los mercados financieros. David Hume, en particular, desarrolló su teoría cuantitativa del dinero, en parte como respuesta a las ideas de Law. Hume argumentó que aumentar la cantidad de dinero en circulación solo llevaba a la inflación, no a un aumento real de la riqueza. Esta crítica directa a las teorías de Law se convirtió en una de las bases de la economía clásica. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, dedicó considerable atención a analizar los errores del sistema de Law. Smith reconoció el genio de algunas ideas de Law, particularmente su comprensión del papel del crédito en la economía, pero criticó duramente su implementación práctica. Las observaciones de Smith sobre los peligros de la especulación excesiva y la importancia de la confianza en los sistemas financieros fueron directamente influenciadas por el estudio del colapso francés. Los fisiócratas franceses, liderados por François Quesnay, desarrollaron sus teorías sobre el flujo circular de la riqueza, en parte como reacción a los excesos del sistema de Law. Su énfasis en la agricultura como la única fuente verdadera de riqueza era una respuesta directa a las ideas de Law sobre la creación de valor a través del crédito y la especulación. Pero quizás la consecuencia más importante de la Mississippi Bubble fue cómo cambió la comprensión popular de los mercados financieros. Antes de Law, la especulación financiera era una actividad limitada a una pequeña élite de comerciantes y banqueros. La democratización de la especulación que Law había logrado significó que por primera vez en la historia, personas ordinarias experimentaron directamente tanto el poder como el peligro de los mercados financieros. Esta experiencia creó una nueva conciencia sobre la naturaleza del riesgo financiero. Los conceptos de burbuja especulativa, pánico de mercado y crisis sistémica entraron en el vocabulario popular. La gente común desarrolló una comprensión intuitiva de cómo la confianza y la psicología colectiva podían influir en los precios de los activos financieros. La Mississippi Bubble también estableció patrones que se repetirían en crisis financieras futuras. El ciclo de euforia especulativa seguida de pánico y colapso se convirtió en un patrón reconocible que los observadores astutos podrían identificar en crisis posteriores. Las técnicas de marketing financiero que Law había desarrollado, incluyendo el uso de información asimétrica y la manipulación de expectativas, se convirtieron en el modelo para futuros promotores financieros. En términos de política económica, la crisis estableció el precedente de que los gobiernos tenían la responsabilidad de intervenir en crisis financieras sistémicas. La respuesta del gobierno francés al colapso, aunque tardía e inadecuada, marcó una de las primeras veces que un Estado moderno intentó gestionar una crisis financiera de gran escala. Esta experiencia proporcionó lecciones valiosas sobre la importancia de la intervención temprana y la necesidad de mantener la confianza pública durante las crisis. La crisis también demostró la interconexión de los mercados financieros europeos. El colapso simultáneo de las burbujas francesa e inglesa mostró cómo las crisis financieras podían extenderse rápidamente a través de las fronteras nacionales, un fenómeno que se volvería cada vez más importante a medida que los mercados financieros se globalizaran. Para los inversores individuales, la Mississippi Bubble proporcionó lecciones duraderas sobre la importancia de la diversificación,
la necesidad de entender los riesgos de las inversiones especulativas y los peligros de seguir ciegamente las modas del mercado. Estas lecciones, aunque aprendidas dolorosamente, contribuyeron al desarrollo de una cultura de inversión más sofisticada en Europa. La experiencia también influyó en el desarrollo de la profesión financiera. Los banqueros, corredores y asesores financieros que sobrevivieron a la crisis desarrollaron prácticas más conservadoras y éticas. La reputación profesional se volvió más importante, ya que los clientes se volvieron más escépticos de las promesas de ganancias fáciles. En el ámbito legal, la crisis llevó al desarrollo de regulaciones más sofisticadas sobre valores y mercados financieros. Los conceptos de divulgación de información, responsabilidad fiduciaria y protección de inversores comenzaron a desarrollarse como respuesta directa a los abusos revelados durante el colapso del sistema de Law. El legado de John Law en el mundo moderno. Aunque John Law murió en el exilio y en relativa oscuridad en 1729, sus ideas sobre el dinero, el crédito y los sistemas financieros han tenido una influencia profunda y duradera en el desarrollo de la economía moderna. Para entender completamente el legado de Law, debemos examinar cómo sus conceptos revolucionarios, aunque implementados prematuramente en el siglo XVIII, se han convertido en los fundamentos de los sistemas financieros contemporáneos. La idea más fundamental de Law, que el dinero no necesitaba estar respaldado por metales preciosos, sino que podía derivar su valor de la confianza y la productividad económica, es ahora la base de todos los sistemas monetarios modernos. Cuando Richard Nixon cerró la ventana del oro en 1971, terminando definitivamente la convertibilidad del dólar estadounidense en oro, estaba implementando esencialmente la visión monetaria que Law había propuesto más de 2 siglos antes. Los bancos centrales modernos operan según principios que Law habría reconocido inmediatamente. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y otras instituciones similares crean dinero mediante la expansión de sus balances, exactamente como Law había hecho con la Banque Royale. La diferencia crucial es que los bancos centrales modernos han aprendido las lecciones de la Mississippi Bubble sobre la importancia de mantener la confianza pública y evitar la expansión monetaria excesiva. La política de flexibilización cuantitativa, implementada por los bancos centrales después de la crisis financiera de 2008, es particularmente reminiscente de las técnicas de Law. Al comprar bonos gubernamentales y otros valores con dinero recién creado, los bancos centrales modernos estaban usando esencialmente la misma estrategia que Law había empleado para monetizar la deuda del gobierno francés. La diferencia clave es que los bancos centrales modernos implementaron estas políticas con mucha más cautela y transparencia que Law. El concepto de Law sobre la integración de banca, comercio y finanzas gubernamentales también ha encontrado expresión en el mundo moderno, aunque de formas más sofisticadas y reguladas. Los conglomerados financieros modernos como JP Morgan Chase, Bank of America y Deutsche Bank combinan banca comercial, banca de inversión, gestión de activos y otras funciones financieras de maneras que habrían sido familiares para Law. Las técnicas de marketing financiero que Law desarrolló para promover las acciones de la Compañía del Mississippi han evolucionado hasta convertirse en la industria moderna de relaciones públicas financieras, los roadshows para ofertas públicas iniciales, las campañas de marketing para productos financieros complejos y el uso de medios de comunicación para influir en la percepción de los inversores son todas evoluciones directas de las innovaciones de Law. La democratización de la inversión que Law logró con la Compañía del Mississippi ha alcanzado proporciones que él nunca podría haber imaginado. Las plataformas de trading en línea, los fondos cotizados en bolsa, ETFs y las aplicaciones de inversión móvil han hecho que la participación en los mercados financieros sea accesible para prácticamente cualquier persona con un teléfono inteligente. Esta democratización ha traído tanto beneficios como riesgos, como Law habría entendido. Los mercados de derivados modernos, que permiten a los inversores apostar sobre el valor futuro de activos sin poseerlos realmente, son una extensión lógica de las técnicas especulativas que se desarrollaron durante la Mississippi Bubble. Los contratos de futuros, las opciones, los swaps y otros instrumentos derivados
permiten niveles de apalancamiento y especulación que habrían asombrado incluso a Lau. La globalización de los mercados financieros ha creado un sistema donde las crisis pueden extenderse instantáneamente por todo el mundo, amplificando tanto los efectos de la Mississippi Bubble como los de la South Sea Bubble. La crisis financiera de 2008, que comenzó con hipotecas subprime en Estados Unidos, pero rápidamente se extendió a Europa y Asia, demostró cómo la interconexión financiera global puede amplificar las crisis locales. Los algoritmos de trading de alta frecuencia y la inteligencia artificial en los mercados financieros han automatizado muchos de los procesos psicológicos que Lowe había manipulado manualmente. Estos sistemas pueden detectar cambios en el sentimiento del mercado y ejecutar miles de transacciones en milisegundos, creando nuevas formas de inestabilidad que Lowe nunca podría haber anticipado. Las criptomonedas representan quizás la evolución más radical de las ideas de Lowe sobre el dinero. Bitcoin y otras monedas digitales derivan su valor enteramente de la confianza y la especulación, sin respaldo gubernamental o de activos físicos. El mercado de criptomonedas ha experimentado burbujas y colapsos que recuerdan vívidamente a la Mississippi Bubble, con precios que suben y bajan dramáticamente basándose en cambios en el sentimiento y la confianza. Los bancos centrales digitales, que están siendo desarrollados por gobiernos de todo el mundo, representan una síntesis de las ideas de Lowe con la tecnología moderna. Estas monedas digitales gubernamentales combinarían el control centralizado que Lowe ejercía sobre el sistema monetario francés con la eficiencia y transparencia de la tecnología blockchain. La teoría monetaria moderna, MMT, que argumenta que los gobiernos con monedas soberanas pueden gastar sin las restricciones fiscales tradicionales, es en muchos aspectos una versión sofisticada de las ideas de Lowe sobre la capacidad de los gobiernos para crear dinero y estimular la economía. Los debates actuales sobre MMT reflejan muchas de las mismas tensiones entre innovación financiera y estabilidad económica que caracterizaron la era de Lowe. Las técnicas de gestión de riesgos modernas, incluyendo la diversificación de carteras, los modelos de valor en riesgo, VAR, y los stress tests bancarios, son todas respuestas a los tipos de riesgos sistémicos que el sistema de Lowe había creado. Estas herramientas representan intentos de cuantificar y gestionar los riesgos que Lowe había subestimado peligrosamente. La regulación financiera moderna, incluyendo los acuerdos de Basilea para bancos, las regulaciones de Dodd-Frank en Estados Unidos y MiFID en Europa, son todas respuestas evolutivas a los tipos de abusos y riesgos sistémicos que la Mississippi Bubble había revelado. Estas regulaciones intentan preservar los beneficios de la innovación financiera mientras minimizan los riesgos de crisis sistémicas. Los mecanismos modernos de rescate financiero, incluyendo el seguro de depósitos, los prestamistas de última instancia y los fondos de rescate gubernamentales, son todos desarrollos directos de las lecciones aprendidas de crisis como la Mississippi Bubble. Estos mecanismos representan intentos de mantener la confianza pública en el sistema financiero, incluso durante períodos de estrés severo. La educación financiera moderna, que enfatiza la importancia de entender los riesgos de inversión y evitar la especulación excesiva, es en gran parte una respuesta a las lecciones de la Mississippi Bubble y crisis similares. Los programas de educación financiera intentan crear inversores más sofisticados que puedan resistir las técnicas de marketing que Lowe había desarrollado. Reflexiones finales. Las lecciones eternas de John Lowe. La historia de John Lowe y la Mississippi Bubble trasciende su contexto histórico específico para ofrecer lecciones atemporales sobre la naturaleza humana, los mercados financieros y los peligros de la innovación sin restricciones. A medida que examinamos los paralelos entre el experimento de Lowe en el siglo XVIII y los desafíos financieros del siglo XXI, emergen patrones que sugieren que, aunque la tecnología y las instituciones han evolucionado dramáticamente, las fuerzas psicológicas y económicas fundamentales que impulsaron la Mississippi Bubble siguen siendo relevantes hoy. La primera lección duradera de la experiencia de Lowe es la importancia crítica de la confianza en todos los sistemas financieros. Lowe había entendido intuitivamente que el dinero y el crédito son, en última instancia,
construcciones sociales basadas en la confianza colectiva. Su genio residía en su capacidad para generar y mantener esa confianza a una escala sin precedentes. Su tragedia fue su incapacidad para reconocer cuán frágil era esa confianza y cuán rápidamente podía evaporarse. Esta lección resuena poderosamente en el mundo moderno, donde crisis de confianza pueden desencadenar colapsos financieros globales en cuestión de horas. La crisis financiera de 2008, la crisis de deuda europea y las fluctuaciones extremas en los mercados de criptomonedas son todos ejemplos de cómo la pérdida de confianza puede destruir valor económico real con una velocidad y escala que habría asombrado incluso a Lowe. La segunda lección importante es el peligro de la complejidad excesiva en los sistemas financieros. Guión documental: El hombre que inventó la inflación, John Lowe y la burbuja del Mississippi. Palabras clave principales a utilizar. Primarias: John Lowe Mississippi Bubble, Mississippi Bubble. John Lowe and the Mississippi Bubble. Secundarias: Mississippi Bubble explained, John Lowe Economic Policies, Consequences of the Mississippi Bubble, John Lowe Financial Crisis. El hombre que inventó la inflación, John Lowe y la burbuja del Mississippi. Introducción: El visionario que cambió el mundo. En los anales de la historia financiera mundial, pocos nombres evocan tanto fascinación y terror como el de John Lowe. Este escocés brillante y audaz no solo revolucionó el concepto mismo del dinero en el siglo XVIII, sino que también orquestó uno de los experimentos económicos más espectaculares y devastadores que el mundo haya conocido. La historia de John Lowe Mississippi Bubble no es simplemente el relato de una crisis financiera. Es la crónica de cómo un hombre con ideas revolucionarias sobre el dinero y el crédito logró convencer a toda una nación de apostar su futuro en un sueño que se convertiría en la pesadilla económica más grande de su época. Imaginen por un momento el París de 1719. Las calles bullían de actividad especulativa como nunca antes se había visto. Nobles arruinados se codeaban con sirvientes enriquecidos, todos unidos por una obsesión común: las acciones de la Compañía del Mississippi. En la Rue Quincampoix, el epicentro de esta manía financiera, las fortunas se hacían y se perdían en cuestión de horas. Un jorobado que alquilaba su espalda como escritorio para que los especuladores firmaran contratos ganó suficiente dinero para retirarse cómodamente. Un lacayo que había invertido sus ahorros de toda la vida se convirtió en millonario de la noche a la mañana. Pero detrás de esta euforia colectiva estaba la mente brillante y peligrosa de John Lowe, un hombre que había entendido antes que nadie el poder transformador del crédito y la confianza en la economía moderna. Lowe no era simplemente un especulador o un estafador, como algunos historiadores han sugerido. Era un visionario genuino que había vislumbrado el futuro del dinero con una claridad asombrosa, pero que también había subestimado peligrosamente la fragilidad de la confianza humana en la que se basaba todo su sistema. La Mississippi Bubble, que Lowe creó y dirigió entre 1717 y 1720, no fue solo una burbuja especulativa más. Fue el primer gran experimento moderno con dinero fiduciario, el precursor directo de los sistemas monetarios que dominan el mundo actual. Cuando los bancos centrales modernos crean dinero mediante la expansión de sus balances, cuando los gobiernos financian sus déficits con deuda que nunca planean pagar completamente, cuando las criptomonedas derivan su valor enteramente de la confianza y la especulación, están siguiendo caminos que John Lowe trazó hace más de 300 años. Para entender Mississippi Bubble Explained en su totalidad, debemos adentrarnos no solo en los mecanismos financieros que Lowe creó, sino también en la psicología colectiva que los hizo posibles. Lowe había descubierto algo fundamental sobre la naturaleza humana: que las personas tienden a confundir la liquidez con la riqueza, que pueden ser persuadidas de que el papel puede ser más valioso que el oro, y que la esperanza de ganancias futuras puede ser más poderosa que la realidad presente. Pero la historia de John Lowe es también una advertencia sobre los peligros de la innovación financiera sin restricciones. Su sistema, por brillante que fuera en teoría, contenía las semillas de su propia destrucción. Cuando finalmente colapsó en 1720, no solo arruinó a miles de inversores franceses, sino que también dejó cicatrices en el sistema financiero europeo que tardarían generaciones en sanar.
Las consequences of the Mississippi Bubble se extendieron mucho más allá de Francia, influyendo en el desarrollo de la teoría económica, la regulación financiera y la política monetaria durante los siglos siguientes. John Law nació en una época de transición, cuando Europa comenzaba a despertar de siglos de pensamiento económico medieval y se adentraba en la era de la especulación, el comercio global y las finanzas modernas. Su historia es la de un